Nicolás con un Starlink, así que es posible que tengamos alguna interferencia de señal o algún corte, les pido disculpas por eso. Y bueno, aprovecho para invitar si alguno está por acá, que se venga al stand 963, donde estamos presentando, podemos charlar un rato, responder algunas consultas en persona y conocernos. Bueno, lanzamos con el webinar, como les comentaba. La idea es un poco hablar sobre la aplicación particular de la energía solar para los frigoríficos. Vamos a hacer un breve recorrido sobre el contexto actual, contexto energético de la industria frigorífica. Vamos a presentar algunas definiciones, ¿sí? Algunas definiciones que nos van a ayudar a entender el marco tecnológico de lo que es energía solar. Vamos a hacer una introducción a la tecnología, los tipos de instalaciones con los que podemos trabajar y los que se pueden aplicar finalmente a frigoríficos. Vamos a hablar de dimensionamiento, de cómo se dimensiona un sistema fotovoltaico de pequeña, mediana, gran escala. Van a ver que en los frigoríficos tendemos a hablar de instalaciones industriales de mediana y gran escala, pero bueno, se pueden dar casos particulares también de proyectos chicos. Vamos a hablar de los usos de los softwares para simulación, que es un tema un poco complicado. No es tan complicado en realidad, la gente por ahí le tiene más miedo por la cantidad de datos y demás, pero lo vamos a tratar de simplificar y bajar un poco a tierra. Y por último, vamos a hablar de cómo se hace el análisis financiero de una planta fotovoltaica usando un caso de aplicación ejemplificado de un frigorífico en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Entonces, si le parece, lanzamos con el primero de los temas, que es el contexto energético de la industria frigorífica, ¿sí? Si durante la presentación alguno tiene alguna duda o un comentario, les pido si lo pueden dejar en el chat. Les pido por favor que lo hagan, que sumen, que aporten, que siempre es bueno enriquecer la charla con algún intercambio, ¿sí? Entonces empezamos con algunos datos para entender qué es lo que está pasando en la industria frigorífica y cuál es el contexto energético, por qué nos lleva a disparar esta charla como una de las primeras industrias específicas, ¿sí? Los frigoríficos en la Argentina consumen 2.240.000 gigajoules al año de energía, integrando gas y energía eléctrica. Y particularmente de energía eléctrica se consumen 323 gigawatt-hora al año, ¿sí? Solamente la industria frigorífica. Para que tengan una referencia, estos son más de 110.000 hogares al año. O sea, el consumo en la industria frigorífica en Argentina equivale al consumo de 110.000 hogares, para que tengan una idea de la escala. Y de toda la industria manufacturera de la nación, el 1% del consumo de la energía se lo lleva la industria frigorífica, ¿sí? Es un player no menor, pisa muy fuerte en lo que es la matriz energética y es importante empezar a recorrer alternativas para modernizar esta matriz, ¿sí? Esta matriz de consumo. Dentro de lo que es la industria frigorífica, los servicios de energía están distribuidos de la siguiente manera. En lo que es refrigeración y congelamiento, entre un 60 y 70%. Producción de vapor y agua caliente se llega entre un 10 y el 15%. Y después tenemos equipos de procesamiento, ¿sí? Equipos de procesamiento como pueden ser actuadores eléctricos, bueno, cinta de producción, bombeo y tratamiento de agua, otros 5 y 10%, e iluminación y otros sistemas, ¿sí? Acá quiero hacer un primer punto de detenimiento en lo que hace a la tecnología específica. Fíjense que, al contrario de otras industrias, uno de los grandes puntos de consumo está en refrigeración y congelamiento, ¿sí? ¿Por qué es tan llamativo este punto? ¿Por qué cabe recalcarlo? Lo que es refrigeración y congelamiento tiene un consumo relativamente parejo de potencia, ¿sí? Consume volúmenes muy altos de energía de una forma muy pareja, ¿sí? Esto genera que la industria frigorífica sea un gran potencial consumidor de energía solar, ya que, si alguno sabe o si alguno ya conoce, la energía solar permite recortar los gastos de energía, ¿sí? De energía. Mientras más pareja sea la forma en la que yo consumo la energía, mejor puedo compatibilizar con un sistema fotovoltaico, porque puedo cruzar las curvas de generación y de consumo durante el día, ¿sí? Ahora más adelante, cuando veamos dimensionamiento, vamos a hacer hincapié en eso, pero tengan en mente y tengan en cuenta que la industria frigorífica consume su gran mayor parte o su gran parte de potencia o su mayor parte de potencia en refrigeración y congelamiento, que es relativamente constante, ¿ok? Otro dato no menor, la energía en la matriz de costos de la industria frigorífica representa entre el 8 y el 15%, ¿sí? Imagínense que afectando un porcentaje relativamente elevado de este ya porcentaje de la matriz de costo, podemos hacer muy
o podemos tener muy buen impacto en la matriz de costo general, ¿sí? Si tengo una industria que consume cuyo costo, de su costo, el 15% es energía y yo puedo afectar la mitad de ese costo, por ejemplo, estoy bajando un 7,5% del costo total de un frigorífico, ¿ok? Datos a tener en cuenta que después vamos a implementar en la parte de análisis financiero. El promedio del consumo eléctrico de los 44 frigoríficos más grandes del país es de 8.118 megawatt-hora al año, ¿ok? Este es el promedio de los 44 frigoríficos más importantes, ¿sí? Todos estos datos salen de un estudio hecho por la Fundación Bariloche hace un par de años. Puede tener alguna modificación por los volúmenes de producción de este año y demás, pero son significativos, ¿sí? 8.118 megawatt-hora al año equivalen a 2.317 hogares, ¿sí? O sea, el consumo promedio de los 44 frigoríficos más grandes es el equivalente a 2.317 hogares. Em, lo mismo, insisto, imagínense que cualquier reducción significativa en el volumen de energía consumida tiene un impacto realmente importante. ¿Bien? ¿Qué nos llevamos o qué conclusiones preliminares nos llevamos de estos datos que recorrimos recién? Bueno, los frigoríficos tienen un perfil de consumo estable, ¿sí? Poco estacional y con altísimo potencial de ahorro, ¿sí? Volúmenes de energía muy importantes que no dependen de la época del año o no dependen significativamente de la época del año y que son muy compatibles con las curvas de generación de los paneles solares, ¿ok? Primer conclusión importante. Segundo, la energía dentro de los frigoríficos tiene un alto impacto en la matriz de costos, ¿ok? Eso quiere decir que cualquier impacto que yo haga en ese porcentaje de costo puede tener un impacto real en la matriz general, ¿sí? Tercer conclusión importante, bueno, los frigoríficos, por su naturaleza, ocupan grandes superficies y tienen grandes superficies disponibles, ¿sí? Tanto en los techos, grandes naves industriales con líneas de procesamiento con mucho techo, y tanto en terrenos que pueden ser aledaños a plantas de tratamiento de efluentes, lagunas y etcétera, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Grandes superficies disponibles significa espacio para colocar paneles y plantas de generación fotovoltaica. Así que tenemos otro check ahí, otro punto importante. Y por último, y la última conclusión preliminar de la tecnología o de la industria en específico, los frigoríficos sufren muchísima presión del consumidor en términos de la ecología, ¿sí? Sabemos que es una industria con alto impacto ambiental por distintas razones, y bueno, cualquier proyecto que pueda aminorar un poco ese impacto y que pueda aportar hacia lo que es sustentabilidad, siempre es vista con buenos ojos en los frigoríficos, tanto por RC, por regulaciones ambientales, por exigencias municipales, provinciales, nacionales. Bueno, es un punto fuerte, ¿ok? Con esto que hablamos recién, partimos de un contexto interesante como para implementar proyectos de energía solar, y ahora vamos a ver un poco la tecnología específica para entender cómo se compatibilizan, ¿sí? Los frigoríficos y la energía solar. Algunas definiciones de la tecnología en específico. ¿Qué es un panel solar? Bueno, un panel solar es el personaje más importante de una instalación fotovoltaica y es un elemento que capta la radiación solar y la convierte en electricidad, ¿sí? En este caso, en este webinar, y por lo menos al rubro que nos dedicamos nosotros desde Multisolar, siempre hablando de energía solar fotovoltaica. Nuestros paneles transforman energía del sol en energía eléctrica. No trabajamos con energía térmica, calentamiento de agua, no por lo menos para gran escala, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de energía solar transformada en energía eléctrica. ¿Qué es una instalación fotovoltaica? Bueno, es un sistema que convierte la energía del sol en electricidad mediante paneles solares, ¿sí? Proporcionando una fuente de energía limpia y renovable. Después, ¿qué se hace con la energía que sale de los paneles o que entregan los paneles? Es indistinto, ¿sí? Cualquier planta o instalación energética que usa paneles para transformar energía solar en energía eléctrica es una instalación fotovoltaica. Luego esa energía se puede acumular en energía, se puede inyectar a la red, se puede autoconsumir, pero la instalación es una instalación fotovoltaica, ¿sí? Em, Vamos a hablar un poco de, antes, algunas definiciones teóricas, ¿sí? ¿Qué es la radiación solar? Bueno, es la energía emitida por el sol en forma de luz. Es esa energía la cual el panel luego, por el efecto fotoeléctrico, transforma en energía solar. ¿Bien? Corriente continua y corriente alterna. Perdón para los que es muy obvio para los ingenieros, tal vez hay gente que no lo tiene claro. La corriente continua es aquella que no varía en el tiempo y es la que entregan las baterías, los paneles solares, los rectificadores.
Y la corriente alterna es aquella que alterna entre un valor positivo y un valor negativo en el tiempo con determinada frecuencia. Y son los famosos 220 volts o 380 volts que se entregan en consumos de baja tensión, o bueno, las líneas de media tensión en 13,2, en 33 kilovolts o las líneas de alta. Esa es la energía a la que se conecta un frigorífico en una distribuidora, en una cooperativa y la que consume, ¿ok? Potencia, bueno, es la cantidad de energía transferida utilizada por unidad de tiempo, y energía es esa potencia por un tiempo determinado, ¿ok? Ejemplo muy rápido y muy breve para diferenciar potencia de energía. Bueno, una bombita de luz puede entregar 100 watts, esa es la potencia de la bombita de luz. Si la bombita de luz estuvo entregando 100 watts durante 9 horas, se multiplican esas 9 horas por esos 100 watts y tenemos 900 watt hora, y eso ya es un valor de energía, ¿sí? La energía entonces es una potencia multiplicada por un tiempo. Un elemento que estuvo entregando potencia por determinado tiempo entregó un volumen de energía, ¿ok? El panel solar por sí solo entrega potencia. Cuando el sol lo irradia durante determinado tiempo, entregó un volumen de energía, ¿ok? Estos conceptos teóricos los planteamos porque después vamos a tratar algunos temas que por ahí, donde por ahí los obviamos y cabe aclararlos antes, ¿ok? Tipos de instalaciones. Vamos a hablar de los tipos de instalaciones y vamos a hablar de cómo aplicaría cada una en un frigorífico, ¿ok? La primera y principal, y es la instalación más simple, es la instalación on-grid, ¿ok? La instalación on-grid es aquella que se vincula a la red eléctrica. Yo tengo mis módulos solares, que pueden ser 1, 2, 100, 200, 1000, 1500 o 3000. Se conectan a un inversor que transforma la energía de los módulos solares de corriente continua a corriente alterna. Ese inversor se vincula con la red a la que está conectada el frigorífico, se sincroniza con esa red, se sincroniza en tensión, se sincroniza en frecuencia y entregan energía durante el periodo de tiempo en el que esté conectada a la red pública. Si yo tengo una planta on-grid, que son las plantas de mayor escala y de mayor volumen, y se corta el suministro eléctrico, supónganse un frigorífico que está vinculado de Edenor, y Edenor corta el suministro eléctrico, mi planta on-grid se desconecta automáticamente y deja de generar energía, ¿sí? Entonces, las centrales on-grid requieren de la presencia de la red para sincronizar los inversores y generar energía. Estas instalaciones están enfocadas netamente en lo que es ahorro de energía eléctrica, ¿ok? Mientras yo tengo luz y tengo sol, genero energía, autoconsumo parte de lo que estoy generando. Si me sobra le puedo vender a la red, si me falta puedo traer de la red, pero en definitiva genero energía en vez de comprársela de la distribuidora, genero un gasto evitado, ¿sí? Y así ahorro energía y ahorro dinero, ¿ok? Las plantas on-grid son un negocio financiero en el que yo voy a teniendo un ahorro mes a mes, repago mi inversión con ese ahorro y bueno, obtengo variables financieras que vamos a ver al final, ¿ok? Esta es la instalación, la primera instalación y la más importante, y la que es más propensa de adquirir un frigorífico, por ejemplo, que esté en regiones urbanas. ¿Sí? Frigoríficos en regiones urbanas, clientes de cooperativas, de distribuidoras o incluso que compran en el mercado eléctrico mayorista, quieren hacer un ahorro en su factura de luz, entonces instalan paneles solares en el techo de su planta. Suelen ser plantas grandes, porque los frigoríficos tienen, como dijimos, grandes consumos de energía, y mes a mes van evitando comprarle energía a la distribuidora, a la cooperativa o al mercado eléctrico mayorista, y la generan ellos mismos, ¿ok? Otro tipo de planta fotovoltaica en la que puede o con la que puede trabajar un frigorífico es una planta híbrida o BESS, ¿sí? BESS, la sigla significa Battery Energy Storage System, que es sistema de almacenamiento de energía mediante baterías. Y este tipo de planta, al contrario de la planta on-grid, sí puede trabajar completamente aislada de la red, ¿ok? Un frigorífico, por ejemplo, que tiene una cámara frigorífica, que obviamente es un consumo crítico, que no se puede quedar sin energía, puede instalar un sistema de almacenamiento de gran escala con baterías de litio y mantener energizada esa cámara frigorífica si sufre cortes de luz, ¿sí? ¿Por qué ponemos la palabra híbrido atrás de BESS? Bueno, porque estos sistemas de almacenamiento de energía también se pueden combinar con centrales fotovoltaicas y generar energía en los momentos que tienen luz para venderla a la distribuidora, autoconsumir, guardar incluso esa energía en bancos de baterías y usar los bancos de baterías para alimentar consumos ante un corte de luz, o incluso usar las baterías para venderle a la red pública energía en los momentos que es más cara la factura de luz, ¿sí? O la tarifa. Esto último
me detengo un segundo porque es algo que todavía no está tan implementado en la Argentina. Si bien los industriales tienen la tarifa dividida en pico, valle y resto, los precios de la energía no están tan diferenciados. Por ahí tenemos 1, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos de diferencia entre pico, valle y resto, y no es tan significativo. Hay países del mundo donde hay mucha diferencia de precio entre la energía consumida en el pico y la energía consumida en el resto. Entonces lo que se hace con estos sistemas es, cuando tengo energía barata en el valle, por ejemplo, compro la distribuidora, cargo mis baterías, y cuando llego a los horarios donde la energía es más cara, como por ejemplo en pico y donde me la pagan más, inyecto energía a la red y hago una diferencia. ¿Ok? Perdón que me desvíe un poco acá, esto no tiene tanto que ver con los frigoríficos, es más general, pero bueno, es un tema para hacer doble clic y si a alguno le interese, después lo podemos charlar. Em, bueno, en resumen, los híbridos IBES son sistemas de almacenamiento de gran escala, ¿sí? Sistemas, por ejemplo, como el que están viendo en la foto, es un sistema Huawei de 200 kWh, que es capaz de mantener energizada una cámara frigorífica con cierto tiempo de autonomía, con o sin paneles solares, para no perder energía durante un corte de suministro. ¿A qué viene a reemplazar esto? Bueno, esto reemplaza al grupo electrógeno, ¿sí? Un grupo electrógeno que requiere muchísimo mantenimiento, que requiere, perdón, me salió la presentación, alguien tomó el control, ahí lo vuelvo a pisar. Ahí está. Les decía, este equipamiento o este tipo de sistemas viene a reemplazar a un grupo electrógeno, ¿sí? Un grupo electrógeno que requiere suministro de gasoil, que requiere mantenimiento, que requiere arranques periódicos, que ya sabemos el dolor de cabeza que trae. Bueno, lo puedo reemplazar completamente por un sistema de almacenamiento de gran escala que no requiere mantenimiento, más que algún mantenimiento leve de control, de revisión, un preventivo. No requiere ningún tipo de combustible, es silencioso, me entrega energía durante periodos muy prolongados de tiempo, si está bien dimensionado y si mi consumo es acorde a lo que dimensioné. Y encima se puede combinar con energía solar para también traerme ahorros en mi factura de luz, ¿sí? Em, Mucha gente me suele decir cuando hablamos del tema, no, los sistemas de batería de litio para gran escala no sirven, no funcionan. Bueno, eso ya quedó en el pasado. Hoy existen sistemas de batería de litio que vienen incluso integrados en contenedores de 20 pies para 2 megawatt-hora de almacenamiento que le pueden dar energía durante 24 horas a una cámara frigorífica, que son baratos, que cuando uno mira el CAPEX y la inversión inicial, obviamente son un poco más caros que un grupo electrógeno, pero cuando uno mira el OPEX, que no tiene mantenimiento, que no hay que ponerle gasoil, bueno, termina siendo una inversión muy inteligente y financieramente viable, ¿sí? Una aplicación también de este tipo de sistemas con almacenamiento es el peak shaving. Como les decía al principio de la presentación, las plantas fotovoltaicas on-grid están hechas para atacar el ítem energía de mi factura de luz, ¿sí? Pero cuando yo tengo almacenamiento, también puedo de alguna forma atacar el ítem potencia contratada o cargos fijos en la factura de luz. Y esto lo hago porque al tener siempre un buffer de energía guardado en mi batería, en los momentos que yo estoy sobrepasando cierto pico de potencia del que no me quiero pasar, porque por ejemplo tengo contratado con la distribuidora 1,5 MB de potencia, lo que pueden hacer mis baterías es salir a suministrar en paralelo a la red toda esa energía y evita que yo me pase del 1,5 MB que tengo contratado, no me multan y si incrementé algún proceso productivo y compré una máquina más, no tengo que incrementar la potencia contratada, que hoy ya sabemos, especialmente con algunas cooperativas y algunos lugares del país, estamos teniendo problemas de tarifas con el valor del kilowatt de potencia contratada, ¿sí? Entonces, también si a alguno le interesa y quiere ahondar más en el tema peak shaving, que es recorte de picos con sistema de almacenamiento, lo podemos ver. Bueno, un poco los componentes que tiene una central fotovoltaica que aplicarían para un frigorífico, y acá vamos a hacer un poco más hincapié en lo que es on-grid. Em, el inversor. El inversor es el elemento central de la planta fotovoltaica, si bien el panel fotovoltaico es el más importante porque es el que genera la energía que yo después consumo, el inversor también es fundamental y es central. Y acá nos detenemos un poco en lo que es calidad de instalación y garantías y demás. El panel solar, que ahora vamos a hablar un poco
en la próxima diapositiva, se los resumo muy rápidamente, no falla, tiene una tasa de falla muy, muy, muy baja, es un elemento que está prácticamente comoditizado y genera energía cuando se lo pido. Es muy raro que encuentren un panel con algún tipo de falla. El inversor, en cambio, que es el elemento que se ocupa de transformar la energía que viene de los paneles a la red, tiene electrónica. Y como todos los elementos que tienen electrónica, con electrónica sólida, con transformador, lo que fuera, tienen tasa de falla más elevadas. Esto no quiere decir que el inversor suela fallar, ¿sí? Los inversores son máquinas eléctricas súper confiables, que están súper probadas. Hay proveedores como Huawei que son proveedores extremadamente confiables, pero nada es perfecto, el inversor puede fallar. ¿Y a qué voy con esto? Es muy importante trabajar con proveedores y trabajar con distribuidores locales y, y con socios y partners que sean capaces de darme garantías sobre este inversor, ¿sí? Y responder rápidamente sobre la falla de este inversor. Em, los inversores los hay de todas las potencias, hay inversores on-grid de 1 kilowatt, microinversores de 200 watts, de 500 watts, y hay inversores on-grid de hasta 300 kilowatts de inversores string, inversores centrales de 2 megas, hay de todas las variedades. El factor común es que es una máquina eléctrica que tiene tasa de falla y que tiene que ser de buena calidad, que tiene que tener garantía y que uno no se puede arriesgar en una inversión de este estilo a comprar sin saber o sin tener un soporte, ¿sí? Em, bueno, técnica y muy rápidamente es el elemento que se ocupa de transformar la corriente alterna en corriente continua en corriente alterna, es la máquina inversa a un rectificador. Como les decía, hacemos hincapié en los inversores on-grid porque es lo que más aplicaría para una cámara frigorífica o para una empresa frigorífica, pero también hay inversores off-grid que pueden trabajar con baterías desvinculados de la red y también hay híbridos, ¿ok? Em, si, repito, si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat y lo vamos viendo al final de la presentación, hago un recorrido y respondemos, ¿sí? Incluso preguntas o comentarios, lo que quieran, que sea interactivo, suma, ¿ok? Bueno, otro elemento fundamental de una planta solar fotovoltaica, los paneles solares, ¿ok? Adelantaba un poco hace un ratito sobre la naturaleza de estos equipos. Son equipos que no suelen fallar, sí, que como les decía, en el mundo están relativamente comoditizados. La tecnología es bastante parecida. Actualmente la tecnología más difundida es la monocristalina, PERC, módulos bifaciales. Ya la industria está tendiendo a utilizar 100% módulos bifaciales. Los monofaciales van quedando un poco en el pasado. Bueno, eso por una cuestión de oferta. Los grandes parques usan módulos bifaciales, entonces a los fabricantes les conviene tener maquinarias y líneas de producción de bifaciales, entonces ha bajado un poco el precio y hoy toda la industria atiende a eso. Em, Como les decía, son elementos que no suelen fallar, pero esto no quita que es importante entender y conocer a quién le estamos comprando los módulos, ¿sí? Y acá me detengo un poco y voy a tratar de explicar este concepto. Los paneles tienen una garantía de producto que suele estar en el orden de los 12 años, 12, 15, 10 años, y tienen una garantía de producción de energía lineal, se llama. Los paneles tienen una degradación y los fabricantes me dicen, yo te garantizo que durante 25 años este panel va a tener una degradación de este porcentaje anualmente, pero que va a producir estos volúmenes de energía. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque no cualquier empresa me puede dar una garantía de 25 años, ¿sí? Si yo le compro a una empresa un panel, que puede ser un panel de buena calidad, que puede tener baja propensión a falla, pero esa empresa a la que le compré, como les digo, 2.000, 5.000, 10.000 paneles, se funde al día siguiente, bueno, perdí esa garantía de generación y me quedé descubierto. Es por eso que es muy importante comprar paneles de empresas recomendadas, confiables, especialmente para proyectos grandes donde tengo mucho volumen donde tengo una inversión grande, donde tengo muchos volúmenes de paneles. em, y Bloomberg, la revista Bloomberg y la consultora hacen una certificación. En realidad no es una certificación, es digamos una categorización de mercado que se llama Tier One, ¿sí? Un listado de fabricantes de paneles que cumplen con ciertos criterios de bancabilidad, criterios financieros, de crédito, de volúmenes de producción anual, que hacen un poco a la empresa y a la confiabilidad de esa empresa, y Bloomberg los recomienda como fabricantes de paneles confiables, ¿sí?
en el primer quarter del año 2025, los primeros tres fabricantes de paneles del listado Tier 1 son Jinko Solar, Trina Solar y JA Solar, ¿sí? Que como ven ahí tienen 120 megawatts 120.000 megawatts de paneles vendidos, 100.000 y así. Em, y para resumir brevemente, si bien el panel es un producto que actualmente está muy difundido y está muy comoditizado, que la tecnología es relativamente parecida, las eficiencias son relativamente parecidas entre los cientos de fabricantes que hay, no es lo mismo comprarle un panel a cualquiera, y menos cuando uno compra un lote que puede ser de 5.000 paneles, ¿ok? Tengo que comprarle a empresas confiables que sean capaces de darme garantías de 12 y de 25 años de producción, ¿bien? Ahí veo que hay algunas preguntas. Por ejemplo, perdón, no ven los paneles, ahí lo ven. Vi que había una pregunta para techos también bifaciales. Sí, para techos, a pesar de que la condición de bifacialidad no incrementa la eficiencia, porque por la cara de atrás, cuando el panel está apoyado sobre un techo, no va a producir, también se están usando porque, como les digo, por una cuestión de oferta, los fabricantes chinos están fabricando mucho más paneles bifaciales abajo del precio y es lo que se está utilizando en la gran parte del mercado. Em, a una aclaración no menor, los paneles que se venden, por ejemplo, para un frigorífico que puede instalar 1 mega de energía solar, que son 2.000 paneles, son exactamente los mismos paneles que se instalan después en un parque de 100 megas, ¿sí? O de 300 megas o de 500 megas de grado utility, que son los que escuchamos que están en Jujuy, por ejemplo. Esto hace que las tendencias de consumo de los grandes consumidores de paneles, que son esos parques, modifican mucho el mercado y que afecten también al mercado para los consumidores que son un poco más chicos, que son para grado de grandes usuarios y demás, como puede ser un frigorífico. Por eso que hoy los grandes fabricantes de paneles usen todo bifacial, hace que baje el precio por una cuestión de oferta, y nosotros que hacemos obras de 2 megas, 5 megas, 10 megas, también nos conviene usar eso, a pesar de que, como por ejemplo para un techo, la tecnología no sea la indicada, ¿sí? Em, bueno, acá preguntan tiempo de duración de las baterías de litio de estos sistemas. Depende un poco de cada una de las marcas. Está en el orden de los 10 años o de los 6.000 ciclos, 10.000 ciclos, 11.000 ciclos. Muy, muy, muy por encima de lo que eran las viejas baterías de plomo ácido de ciclo profundo que se usaban para UPS y ese tipo de sistemas, ¿sí? Además, a las baterías de litio se las puede descargar con una profundidad de descarga mucho más elevada que las baterías de plomo ácido, que se destruyen en pocos ciclos si yo las descargo al 90% como las de litio, ¿sí? Bueno, un poco recomendaciones de dimensionamiento. Y váyanme dejando las preguntas ahí si hay más. Em, Cuando hablamos de plantas on-grid, plantas vinculadas a la red, cuyo fin último, como decía, era el ahorro de energía, no buscamos instalar siempre la cantidad que entre, o mientras más mejor, ¿sí? No aplica el mientras más mejor. No es que porque yo tenga un techo de 50.000 metros cuadrados, yo tengo que llenarlo de paneles, porque no siempre es producente, ¿ok? A veces es contraproducente. ¿Y por qué? Bueno, porque en distribuida y en energía distribuida, nosotros llamamos energía distribuida cuando la planta solar se instala en el punto donde se consume, puede ser una planta on-grid para un frigorífico. Nosotros buscamos maximizar el autoconsumo. ¿Y qué quiere decir esto? Tratar de generar la misma energía que yo luego consumo. Porque no es conveniente o no es financieramente rentable venderle energía a la red cuando uno trabaja con una planta distribuida. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, porque la distribuida, porque la cooperativa, porque con un proyecto de autogeneración se paga menos la energía cuando se inyecta que lo que yo me ahorro cuando la autoconsumo, ¿sí? Entonces, la primera condición de borde o la primera consigna es tratar de instalar en mi techo o en mi planta o en mi frigorífico lo voy a consumir. ¿Bien? ¿Cuál es la información base que yo necesito para dimensionar un proyecto de autoconsumo? Bueno, el perfil de consumo, ¿sí? Cuánto voy a consumir y cómo lo voy a consumir, que es importante. Si un frigorífico, por ejemplo, no existe, ¿no? Es un caso fantasioso, porque obviamente no existe. Si un frigorífico consumiera solamente de noche y no de día, bueno, una planta solar no es lo más conveniente, porque si yo solo consumo de noche, toda mi energía la voy a producir de día, me va a sobrar un montón de energía, la voy a vender a la red, voy a tener poca rentabilidad y de noche voy a volver a comprarle a la red pública, ¿sí?
Por eso es importante conocer el perfil de consumo y el hábito de consumo. Toda la energía que yo consumo y que tengo en la factura de luz a fin de mes, ¿cómo la consumí? La consumí más de día, más de noche, de forma pareja. Los frigoríficos, y reitero con este punto, tienen la ventaja de que consumen la energía de forma muy estable, ¿sí? Durante todo el día. Entonces yo tengo mucha previsibilidad respecto a cuánto voy a consumir de lo que voy a generar, ¿bien? Bueno, la información base que necesito, además del perfil de consumo, es la factura de luz. Ahí voy a tener la potencia contratada. Recuerden que en distribuida, la ley de generación distribuida no permite a los usuarios de distribuidora instalar mayor potencia fotovoltaica de la que tengo contratada en la distribuidora. Yo tengo un frigorífico que tiene 2 megas de potencia contratada. Lo máximo que voy a poder instalar en mi planta fotovoltaica son 2 megas, ¿sí? Si tengo un mega, si tengo 500 kilowatts, 500 kilowatts. Independientemente si después consumo muchísima energía, poca energía, mi límite es la potencia contratada. ¿Bien? Ubicación y orientación del techo en donde voy a instalar los paneles o del terreno. La orientación eh, óptima en el hemisferio sur siempre es el norte, apuntar los paneles con azimut cero al norte. Y la inclinación óptima va a depender de la latitud. Mientras más al sur me voy, más inclinados me conviene poner los paneles, o sea, con mayor inclinación respecto a la vertical, respecto al piso, y mientras más al norte me voy, más acostado me conviene poner los paneles. Por ejemplo, en el AMBA la inclinación óptima para maximizar la generación durante todo el año es de 30 grados. Y bueno, ¿y cuáles son las limitantes o las condiciones de borde de mi planta fotovoltaica? La superficie. Si yo tengo una superficie delimitada y no puedo poner en mayor lugares que eso, bueno, ese va a ser mi limitante. Para que tengan una referencia y si ya tienen alguna idea de los techos donde podrían poner la planta y demás, para una planta a techo coplanar, o sea, copiando la inclinación del techo, el ratio son 5 metros cuadrados por cada kilowatt, ¿sí? Eh, si yo tengo una planta a piso, 9 metros cuadrados por cada kilowatt, ¿ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si voy a instalar un mega, voy a usar 5.000 metros cuadrados, ¿ok? Esa es un poco la cuenta. Si voy a instalar un mega a piso, con soportes a 30 grados, con la separación de las mesas, voy a utilizar 9.000 metros cuadrados, ¿sí? Casi una hectárea. Bueno, esto un poco las condiciones de borde para dimensionar. Em, Acá quiero hacer un poco hincapié de qué se trata esto del perfil de consumo y por qué no todos los perfiles de consumo son compatibles con fotovoltaica. Acá tengo dos ejemplos, ¿sí? Un consumidor A y un consumidor B. Los dos consumidores a fin de mes tienen exactamente la misma cantidad de energía consumida. En la factura ven la misma cantidad de kilowatt hora o la misma cantidad de megawatt hora, ¿sí? La energía consumida, las curvas que ven, la naranja y la azul, son curvas de potencia en función del tiempo, ¿sí? Son mediciones de potencia que se fueron tomando durante todo el día y van teniendo variaciones. El área o la superficie debajo de esa curva es potencia por tiempo y es energía. El área bajo las dos curvas es exactamente igual, ¿sí? Los dos consumidores, que pueden ser dos frigoríficos, por ejemplo, tienen el mismo consumo de energía por mes. Ahora, fíjense, la curva de producción solar en una planta que puede ser en el AMBA tiene esta forma. Ahí la acabo de dibujar, la van a ver en el gráfico A. ¿Ok? Ahora, la curva de producción solar en el gráfico B también tiene la misma forma. Fíjense la diferencia. En el caso A, la producción solar fue acompañando al consumo. ¿Ok? En ningún momento la curva de producción solar sobrepasó la curva de consumo. Esto quiere decir que toda esta energía que está debajo de la curva que les dije que era de solar, que produjeron los paneles, fue consumida por el mismo frigorífico y la rentabilidad de esta inversión va a ser mucho mayor porque el gasto evitado, o sea, la energía que se le dejó de comprar a la distribuida, o a la distribuidora o a la cooperativa, va a tener mucho mayor valor económico que esta energía que ven en el gráfico B, que está por encima de la curva de consumo, que se le vendió a la cooperativa o a la distribuidora, ¿sí? Por eso es tan importante conocer el perfil de consumo del frigorífico o de la empresa antes de dimensionar una planta, ¿ok? Vuelvo al chat para ver algunas preguntas que van dejando. Em, Buena pregunta, ¿qué resistencia tienen los paneles en caso de granizo? Bueno, acá quiero hacer un poco de detenimiento porque es una pregunta que se suele hacer, especialmente para grandes plantas. Los paneles no tienen garantía,
contra ruptura por granizo. ¿Ok? Si un panel lo rompe una piedra de granizo, eso no está cubierto por la garantía. Pero sí los fabricantes de paneles certifican sus paneles para ser protegidos contra el granizo hasta cierto diámetro de piedra. Y créanme que el diámetro de piedra contra el que están protegidos es muy significativo, ¿sí? Nosotros hemos tenido casos de instalaciones que ha caído piedras del tamaño de pelotitas de golf, poco más grande, y el panel absolutamente intacto, ¿sí? Hemos vendido con Multisolar más de 100 megas de paneles. Hemos tenido muy pocos casos, contados con los dedos de la mano, de paneles fracturados por caída de piedra, ¿ok? Entonces, repito, y quiero ser claro, el panel no tiene cubierta su garantía en caso de ruptura por objetos extraños, por objetos externos, puede ser una piedra, una caída de granizo, la caída de algún elemento de construcción o lo que fuera, pero sí los fabricantes certifican sus paneles con vidrio templado que están protegidos hasta cierto diámetro de piedra y cierta velocidad de caída, ¿ok? Bien. Veo que algunos no están escuchando, no están viendo la presentación. ¿Alguien me confirma si está viendo todo bien y que sea un problema particular y no de todos? Ok, Ok, excelente. escucho Gra- bien. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Buenos días. Buenos días. Les puedo pedir si las preguntas las dejan en el chat y después, Vale. después yo las voy repasando. Gracias. Bueno, seguimos. Veo que hay algunas preguntas más ahí, después las dejamos un poco para el final. Así llegamos a abarcar todos los temas. Bueno, acá hay otro caso ejemplificado donde tenemos la curva de generación solar en verde y la curva de consumo en rojo. La superficie donde se solapan la curva de generación solar y la curva de consumo, que es la amarilla rayada, es el autoconsumo. Toda esta energía, ¿sí?, que está rayada en amarillo, es la que le dejó de comprar el consumidor o el cliente o el frigorífico a la distribuidora. Todo ese valor de energía se ahorró. Lo verde, la superficie que quedó verde, es la energía que le vendió el usuario de la planta solar a la distribuidora o a la cooperativa, y el rojo que queda es la que le compró porque se hizo de noche y la planta dejó de generar, ¿ok? O porque era temprano y dejó de generar. Em, es importante tratar de maximizar esta superficie amarilla. Veo ahí una pregunta que decía, ¿cómo hago para calcular esto? ¿O cómo puedo tener un cálculo de referencia? Bueno, la mejor forma de calcularlo es haciendo una medición de un tiempo significativo, periodo de tiempo significativo, puede ser un mes, si el consumo es poco estacional, como los frigoríficos, se puede dejar durante un mes cualquiera. Si es un consumo muy estacional, bueno, hay que tratar de medirlo y extrapolarlo, pero básicamente medir durante un tiempo significativo intervalos de potencia en la planta. Eso se puede hacer con medidores comerciales, con medición indirecta, con bobinas y demás. Graficar esas curvas y entender cómo es el perfil de consumo. Con esas curvas ya graficadas, uno puede simular una planta fotovoltaica con cualquiera de los simuladores que vamos a ver después, solaparlas y entender qué volumen voy a tener de autoconsumo, qué volumen voy a tener de inyección, y ahí hacer sí ya el proyecto financiero, ¿ok? Ahora, si yo no quiero hacer todo eso y solamente quiero tener una referencia de qué potencia puedo instalar y después sacar algún presupuesto con eso, hay una fórmula que nos ayuda a maximizar el autoconsumo, que es esta de acá, que me da potencia en kilowatt pico de mi planta fotovoltaica, si es que hago la siguiente ecuación. Energía anual consumida en resto, tengo que sumar toda la energía de mis 12 facturas de luz que se consumió en el horario resto, en el periodo resto, que es el periodo em, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, creo que es, perdón, o entre las 6 y las 15. Bueno, es un periodo de 13 horas que agarra las horas de sol, ¿ok? Como toda la energía consumida en ese periodo, durante todo el año, lo multiplico por un PR, que es un performance ratio, que está en el orden del 0,8, que es la eficiencia general de la planta fotovoltaica, y lo divido por 2, por 365, y por las horas solar pico, ¿ok? Con eso obtengo qué potencia fotovoltaica necesito para abastecer toda la energía consumida en el año en horario resto, ¿ok? Obviamente si instalan eso no quiere decir que nunca más van a consumir un kilowatt hora de la distribuidora en horario resto, ¿no? Porque hay periodos donde uno va a consumir más, donde va a estar nublado y voy a tener que volver a pedir a la distribuidora, eh, y etcétera. ¿Qué es este valor de hora solar pico? Bueno, es un valor referencial
que aplica por región, ¿sí? Acá tienen un mapa, esta presentación yo después se las mando y van a tener la tabla de referencia. Y básicamente es llevar a horas, ¿sí? La energía que produce mis paneles solares durante todo el año y llevarla a horas solares pico, ¿sí? Dicho de otra forma, diciendo que mi planta genera 4,5 horas solar pico, estoy diciendo que si mi planta generara durante 4,5 horas promedio por día todo el año su potencia pico, que es la potencia máxima que puede generar el panel en las mejores condiciones, en ese contexto estaría generando el volumen real de energía que genera mi planta. Esto que parece un trabalenguas no hace falta entenderlo con tanta precisión, simplemente con usar esta tabla, con estos factores de hora solar pico y colocarlo en esta formulita, puedo tener un valor de referencia bastante claro de mi planta si yo quiero generar o si quiero maximizar el autoconsumo. ¿Qué puede pasar? Ahora, puede pasar que un frigorífico que diga, yo no quiero maximizar autoconsumo, yo tengo una campaña de sustentabilidad y lo que quiero hacer es generar el 100% de mi energía consumida, independientemente si la genero a la noche, si la consumo de noche, si la consumo durante el día, eh, independientemente de eso, quiero generar el total de mi energía consumida con paneles solares. Sin importar que durante los periodos de horario resto o durante los periodos de sol me sobre energía. Pues si yo quiero hacer eso, obviamente me va a sobrar energía. Imagínense que tengo que generar en 5 o 6 horas que generan mis paneles toda la energía que yo consumo durante todo el día. Bueno, si algún cliente quisiera hacer eso, o si a alguien le interesa hacer eso por curiosidad, en vez de poner la energía anual resto acá, pongo la energía anual total. ¿Sí? Todo lo que consumo de energía durante todo el año lo pongo en esta fórmula y obtengo la planta que necesito en kilowatt pico para generar toda la energía que consume mi frigorífico o mi empresa en todo el año. ¿Ok? Bien, seguimos. Habrá que ver veo una pregunta. ¿Cómo para medir si el lugar es nuevo y no hay antecedentes de consumo previo para poner en fábrica desde cero? Bueno, muy buena pregunta. Em, las plantas frigoríficas o todas las industrias grandes que van a hacer una contratación a una distribuidora o a una cooperativa importante, lo que hacen es un análisis de cargas preliminar, haciendo la proyección de todos los consumos que van a tener y estimando un cuadro de consumos, ¿sí? Con un factor de simultaneidad. Si bien ese análisis no es siempre exacto, porque es una estimación y es la estimación que me pide a mí la distribuidora. Perdón, me caí, ahí volví. Bueno, como les decía, si bien no es exacto, sí me puede dar una estimación relativamente clara de cuánto voy a consumir y a partir de eso ya puedo tener mis cálculos preliminares, ¿sí? Lo que se puede recomendar en ese caso es, por ejemplo, si necesitan 2 megas de instalación para una planta y yo aún no sé cuánto voy a consumir. Y bueno, puedo plantear una instalación de a módulos, ir primero en 1 mega, cuando ya se instaló la planta, trabajarla, estudiarla, ver si con eso es suficiente o si me falta, y por ahí plantear el segundo mega con otro bloque. ¿Ok? Somos muy partidarios de las instalaciones de a módulos, creemos que está bueno porque con los primeros módulos uno empieza a entender mejor la tecnología, se familiariza, reduce un poco el impacto de la inversión toda de una, y al ser una tecnología muy modular, que se puede ampliar, em, te lo permite. Bien, acá preguntan por qué el 2 en la fórmula. El 2 en la fórmula porque la energía anual resto está calculada en 13 horas, ¿sí? El periodo de resto son 13 horas. Y las horas solar pico rondan aproximadamente no arriba de las 6 horas. Entonces, si yo hiciera energía anual resto eh, sin dividir por 2, estaría tomando las 13 horas de consumo en horario resto. em,
y tendría excedentes, porque estaría tratando de apretar esas 13 horas en 6 horas solar pico, 4 horas solar pico, 5 horas solar pico. Entonces, si yo quiero maximizar autoconsumo al 100%, me conviene, en vez de tomar el total del consumo en el horario resto, bueno, tomar menos y tomar la mitad, que son el orden, está en el orden de las horas de sol en todo el país, y utilizo ese factor, ¿ok? Pero como les digo, si ustedes no tienen interés de maximizar autoconsumo y dicen yo quiero generar al máximo todo lo que pueda, bueno, no hace falta que tomen el horario resto, pueden tomar toda la energía y no hace falta que tomen este 2, lo pueden anular y tratar de generar con una planta solar todo lo que consumen todo el año, independientemente después si esa energía la voy a inyectar a la red o si la voy a autoconsumir o si me va a sobrar un montón, ¿sí? Los invito a jugar con esta fórmula y a probar. Bueno, todo esto que les comenté, como les decía, se puede procesar en simuladores. ¿Bien? Los simuladores no son dimensionadores, no son dimensionadores de plantas, son simuladores. Cuando yo hice todo mi análisis de carga y ya tengo el valor óptimo de la potencia instalada de mi planta, lo que puedo hacer es insertar toda esa data, todo ese input en un simulador como puede ser el SIST o fusión solar de Huawei. El simulador va a cruzar contra datos meteorológicos y un análisis estadístico y me va a arrojar resultados en grados de probabilidad P50, P90, P95, lo que yo le pida, de cuánto va a generar mi planta. ¿Ok? Con esto yo puedo iterar un poco, simular mi planta, que la simulación, cuando ya pagué el simulador, es gratis, no me cuesta nada. Simular la planta, volver a cruzar contra mi perfil de consumo y hacer así hasta llegar al valor exacto que yo quiero. ¿Bien? Pero como les digo, el simulador no sirve para dimensionar, a pesar de que sí me pone algunas alertas si yo estoy dimensionando mal, si me paso en cantidad de paneles, si estoy corto de inversores y demás. Esto me sirve para simular la planta. El input es la ubicación de la planta, la inclinación de los paneles, la cantidad de paneles, la cantidad de inversores, y el output es la cantidad de energía que voy a generar de acá a 25 años, con la degradación incluida, con pérdidas por suciedad, con pérdidas por cableado. Em, es importante a la hora de adquirir una planta fotovoltaica de gran escala, no hablando para una instalación residencial rural chica, sí para una planta donde la inversión es muy importante, tener una simulación profesional hecha que me dé cierta previsibilidad. Si yo no tengo la simulación hecha y no sé cuánto va a producir mi planta, luego no tengo contra qué comparar para saber si la instalación está bien hecha, si me está generando lo esperado, si estoy teniendo los resultados financieros que esperaba o no. ¿Sí? Es importante tener una simulación profesional. Em, bien. Dicho esto, y ya pasando un poco a a la parte financiera, em, acá dos preguntas antes de avanzar. Agustín, ¿hay diferencia entre generar monofásica o trifásica? Bueno, para instalaciones grandes, al igual que instalaciones de consumo grandes, siempre usamos trifásica. Es muy raro tener una planta de más de 10 kilowatts, 5 kilowatts en monofásica, porque ya el tipo de cliente que utiliza ese tipo de planta o esa cantidad de energía suele ser un consumidor de trifásica. Pero sí se pueden hacer instalaciones monofásicas de pequeña escala, ¿ok? Inversores son grid de 3, 4, 5, como les digo, tal vez en algún caso muy raro hasta 10 kilowatts en monofásica. Y acá comentan que que el PR suele ser entre 0,8 y 0,85, exactamente, que son las pérdidas generales de la instalación, y se utiliza para entender cuánta energía al final del recorrido voy a obtener en bornes del inversor. Bien. Bueno, vamos a un poco a la parte del análisis financiero. Estoy un poco pasado el tiempo. Discúlpenme si voy rápido. ¿Qué necesito para hacer un análisis financiero de una planta fotovoltaica? Bueno, el precio llave en mano, que esto lo puedo obtener de un instalador, de un EPCista. La tarifa actual que paga el cliente, porque si yo voy a hacer ahorro de energía, necesito saber cuánto pago esa energía. La tarifa actual siempre la necesito después de impuestos. Si yo dejo de consumir parte de la energía que le consume la distribuidora, también bajo la base imponible sobre la cual me aplican ciertos impuestos. Entonces, la tarifa no es solo los 80 pesos por kilowatt hora que me cobran, sino que son esos 80 pesos más el 7% de impuesto municipal y bla, 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 y puede ser mucho mayor. La simulación general, o sea, cuánto va a generar mi planta o cuánto proyecto que va a generar mi planta. La proyección de degradación de la planta. Los paneles no generan lo mismo el primer año que al año 10, que al año 20.
los paneles van sufriendo un deterioro que se traduce en incremento de la resistencia y en una pérdida. Los paneles generan cada vez menos, eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno no lo tiene en cuenta, por ahí se está morfando un 15% de beneficio. Costos de mantenimiento, bueno, el OPEX, en cualquier flujo de caja uno tiene que tener en cuenta el OPEX porque hay gastos. Si bien el mantenimiento de una planta fotovoltaica es bajo, hay que considerarlo. Alguien tiene que subir a limpiar los paneles, alguien tiene que hacer ajuste de bulonería, alguien tiene que hacer mantenimiento preventivo, predictivo. Todos esos gastos hay que tenerlos en cuenta en un proyecto grande. Y bueno, una tasa de descuento para las cuestiones financieras. ¿Cómo se compone un flujo de caja de una inversión de este estilo? Bueno, al periodo cero voy a tener mi inversión, que es el CAPEX, cuánto invirtió el cliente o el frigorífico en la planta fotovoltaica. No voy a tener mantenimiento al periodo cero. Bueno, el periodo cero de un flujo de caja siempre es la inversión. Y a partir del periodo 1 voy a tener dos cosas. Un porcentaje del CAPEX, que va a ser el OPEX, y es el mantenimiento de mi planta, los gastos asociados, y un ahorro, que es mi beneficio. Ese ahorro es la cantidad de energía que produce mi planta multiplicado por la tarifa del gasto evitado, ¿sí? Lo que yo no le estoy comprando a la distribuidora o lo que no le estoy comprando a la cooperativa. Nótese que si yo acá tuviera excedente de energía, también tengo que considerar lo que le vendo a la cooperativa, ¿sí? Como veníamos hablando en esta charla, tal vez lo más conveniente es minimizar ese valor, pero puede pasar que, por ejemplo, un fin de semana bajo la producción, me sobra energía, bueno, yo le vendo. Eso también hay que considerarlo acá. ¿Bien? Voy viendo mi flujo de caja y en determinado periodo, cuando hago ahí está, perdón, me fui de nuevo. Me pasa gente por adelante de la antena Starlink y con la obstrucción me parece que se corta. Bueno, como les decía, en un momento se va a dar vuelta, la suma de todos los beneficios que obtuve va a superar a la suma de la inversión inicial y en ese momento ya voy a empezar a tener beneficios. No me quiero adelantar, ahora vamos a hablar un poco de qué valores financieros se pueden esperar hoy con una inversión hoy. Em, Bien, obviamente todo este flujo de caja debe contemplar el costo del dinero y todas las cuestiones financieras asociadas, ¿ok? No es lo mismo recibir un beneficio al periodo 3 o al periodo 20 que al periodo 1. Hay un costo financiero asociado. Bueno, acá un cash flow ejemplo, ¿sí? Siempre los ahorros se van degradando mes a mes. Eh, si yo considero que va a incrementar el valor de la tarifa en dólares de acá a 20 años, también lo tengo que considerar. Em, Solemos considerar en un escenario pesimista que el precio de la energía va a subir un 3% anual en dólares, que es el mínimo, es la base, es la inflación en dólares, aproximadamente la inflación en dólares. Uno puede ser un poco más optimista y creer que la energía va a aumentar más en dólares. Bueno, eso lo puede impactar uno en el flujo de caja y es importante ponerlo. Em, Digo optimista para nosotros los que vendemos plantas fotovoltaicas, ¿no? No sería tan optimista creer que la energía va a seguir subiendo tanto en dólares, pero bueno, eh, para los que vendemos plantas es importante. Y bueno, con todo eso voy a tener un análisis financiero que me va a dar una tasa interna de retorno, me va a dar un periodo me va a dar un payback, un periodo de repago y me va a dar un valor actual neto, ¿ok? También me va a dar un indicador financiero que se llama el LCOE, que traducido es Levelized Cost of Energy, que es el costo implícito de la energía en mi proyecto de inversión. Es un valor que se mide en dólares por kilowatt hora y sirve para comparar distintos proyectos de energía, ¿sí? Si el costo o el LCOE de mi proyecto fotovoltaico, que sale de dividir el CAPEX y todos los costos de OPEX por la energía que va a generar la planta a 25 años, es menor que el costo de la energía que yo le compro a la distribuidora, bueno, ya tengo un buen indicador de que mi planta es rentable porque me está saliendo más barata la energía en los 25 años de planta que lo que le compro a la distribuidora, ¿ok? Bueno, vamos a un caso puntual para llevar todo esto que hablamos a números, ¿ok? Vamos a hablar de un frigorífico con 1,5 megawatts de potencia contratada, que es gran usuario distribuidora, ¿sí? Goody. Por ser gran usuario de distribuidora, este frigorífico en el AMBA, frigorífico que hace todo el proceso, ¿sí? Que entra el animal vivo y saca de carne,
Perdonen si no soy muy preciso con los términos. Bueno, me dedico a la energía solar y no a los frigoríficos. Toco algo de oído. Pero bueno, es un frigorífico que hace el proceso completo del procesamiento de la carne, ¿ok? Voy a silenciar un micrófono ahí. Está en tu charla. Ahí está. Em, este frigorífico, por ser usuario de distribuidora y no comprar en el mercado eléctrico mayorista, cae en el marco regulatorio de la Ley de Generación Distribuida, la 27.424, que le permite ser usuario generador, le permite tener una planta en su techo, en su predio, y le permite o obliga a la distribuidora a colocarle un medidor bidireccional con el que le va a pagar la energía excedente en caso de que en un momento genere más energía de la que consuma con su planta. ¿Ok? El marco de la Ley de Generación Distribuida determina quién puede ser usuario generador, bueno, todos los usuarios de distribuidora, determina hasta qué potencia se puede instalar, bueno, hasta la potencia contratada en la distribuidora, determina cuánto se paga el kilowatt hora inyectado, que es una resolución que saca el ENRE cada vez que actualiza, anexo 8, no me acuerdo el número de la resolución, hoy está en 74 pesos en ese orden para un T3, y determina, bueno, varias condiciones más de lo que es el marco regulatorio. Em, este frigorífico cae en esa ley. Acá tienen un poco la distribución de lo que ha instalado con la ley de generación distribuida. Como curioso, les queda como curiosidad, les queda en la presentación. A ese frigorífico se le propone, está en Malvinas Argentinas, en Buenos Aires, se le propone instalar 800 kilowatt pico de potencia instalada porque ese es el valor que maximiza el autoconsumo, ¿sí? Que genera que no se generen demasiados excedentes. La instalación se va a instalar al noreste, con menos 15 grados de azimut, o sea, levemente inclinado hacia el este, con 3% de inclinación, bastante plano, porque la planta se instala pareja al techo, coplanar le llamamos, ¿ok? Los paneles se colocan sobre el techo con estructuras de aluminio, sin perforar el techo, porque tiene techo engrafado, em, y se consideran pérdidas del 3% por suciedad, por la grasa que haya en el aire, por las pérdidas por tierra y demás. ¿Ok? La planta de 800 kilowatt pico tiene 1.311 paneles, que como les decía van todos en la cara de un techo, en la cara noreste. Se colocan 5 inversores de 150 kilowatt on-grid de la marca Huawei, un sistema de control y monitoreo que permite al usuario, al dueño del frigorífico y al equipo controlar todos los parámetros de la planta, cuánto se está generando, cuánto se está autoconsumiendo, cuánto se le vende a la red, la tensión de los arreglos de paneles. Se pueden colocar en el sistema de monitoreo variables predictivas que pueden indicar o dar una alarma si la planta está generando menos de lo que se había simulado. Bueno, un sistema de gestión y control súper completo, Huawei también, y un medidor bidireccional que coloca la empresa distribuidora de Edenor, con el que miden cuánto inyectan a la red para luego pagarlo. ¿Ok? ¿Cuáles son los indicadores? Después de una simulación con PVSys, se obtiene que la planta fotovoltaica va a generar al primer año 1.253 megawatt hora y al décimo año 1.190 kilowatt hora. ¿Ok? Fíjense, después si tienen tiempo para analizar esta tabla en profundidad, cómo la planta va generando cada año menos, ¿sí? El primer año se generan, al año 10, 1.190, al año 25, 1.081. Esta es la energía que voy a tener disponible en bornes del inversor de la planta fotovoltaica. El grado de confiabilidad es 50%, ¿sí? O sea, el software estadístico me dice que hay 50% de probabilidad de que la planta genere más que esto y 50% menos, en una campana de Gauss. Esto se puede incrementar la confiabilidad al P90, P99, hasta el punto de decir, tengo 1% de probabilidad de que la planta genere menos que esto, entonces ya puedo modelar con una confiabilidad absoluta, o prácticamente absoluta. Bien. Bueno, cuando yo cruzo estas tablas de generación de lo que va a generar mi planta con las tablas de consumo, obtengo algo, ¿sí? El total consumido en enero de este frigorífico, que tiene 1.5 megawatt hora de megawatt de potencia contratada, son 666 megawatt hora, en horario resto 382. Si yo lo cruzo contra los datos de generación que están en esta columna,
voy a obtener que en enero del primer año de generación, el 23% del total de energía va a ser cubierto por energía solar y el 41% del horario resto va a ser cubierto por energía solar. ¿Ok? Noten que estoy atacando el 23% de un costo de un frigorífico que puede representar hasta el 15% de la matriz total, ¿sí? No estamos hablando de valores pequeños o de afectaciones pequeñas, estamos hablando de mucha influencia y mucho impacto en la matriz de costos, ¿sí? Al punto de hasta que en diciembre, que es el mes que más se genera, porque es el solsticio de verano, puedo llegar a cubrir hasta el 24% de la energía consumida, ¿sí? Al año el 17% y del porcentaje del horario resto al 30%, ¿ok? ¿Cómo traduzco esto a números, a dinero? Bueno, perdón, un resumen, del 17% de la energía total consumida va a ser generada por fotovoltaica y el 30% en el horario resto, que es el horario donde tengo sol. Cuando lo llevo a números, ¿qué pasa? Bueno, si tengo una inversión aproximada de 400 a 500 mil dólares eh, por 800 kilowatt pico, una tarifa promedio de 83 dólares por megawatt hora después de impuestos, que todavía sigue siendo baja, en algunos lugares del país esas tarifas se acercan a 100 dólares, imagínense, puedo obtener un gasto evitado, o sea, un ahorro de energía de 111 mil dólares al año, considerando 90% de autoconsumo. 90% de autoconsumo, por si no quedó claro, es que el 90% de la energía que genero me la quedo dentro del frigorífico, la autoconsumo y solamente el 10 lo inyecto, que es en periodos, el mediodía, por ejemplo, donde se apagan algunos procesos, bajo un poco el consumo y la generación se mantiene alta, ahí puedo estar inyectando, o un fin de semana, o una parada de planta. Bueno, pero lo importante es que el 90% lo autoconsumo, ¿sí? 111 mil dólares al año es el gasto evitado por tener mi planta instalada, que me costó en el orden de los 400 a 500 mil dólares. Costos de mantenimiento, que están en el orden de los 4.000 a 5.000 dólares por año. Depende si la planta se ensucia mucho, si requiere revisiones periódicas, mucha diferencia de temperatura, atmósferas nocivas, como puede pasar en los frigoríficos. Todos estos números me arrojan una tasa interna de retorno del 22 al 26%, incluso superiores en algunos lugares del país con tarifas elevadas, valores actual netos o added profit value de 700 dólares, 600 mil dólares, 700 mil dólares, y periodos de repago de 3.5, 4.5 años en el AMBA. Hemos visto casos en el interior que pueden estar alrededor de los 3 años, especialmente en lugares como Córdoba, como Santa Fe. Y el SOE o costo de la energía levelizado de la inversión de 45 dólares el megawatt hora, ¿sí? Como máximo. Fíjense que si yo le pago 83 dólares por megawatt hora a mi distribuidora, si implemento una planta fotovoltaica, el gasto o el costo de la energía intrínseco de mi inversión es de 45 dólares el megawatt hora como máximo. Por si no queda claro lo conveniente que es invertir en el contexto tarifario actual y con los precios actuales de las plantas fotovoltaicas en energía solar. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos un poco el recorrido de la presentación. Discúlpenme si al final aceleré un poco, no quería tampoco robarles muchísimo tiempo y que todos lleguen a ver el final. Me voy a quedar leyendo algunas consultas en el chat, unos minutos, si surge un intercambio. Em, pero bueno, el que ya se quiera ir, terminamos por lo menos con el contenido de hoy. Em, Agus, ¿puedo hacer una aclaración? sí, Tincho, mientras leo las Eh, preguntas, lo que sí, sí, quieras. sí, que una aclaración es que cualquier duda o consulta que les quede a partir del webinar, se pueden poner en contacto con nosotros. Ahora yo voy a dejar nuestros mails por cualquier duda o consulta que tengan. Creo que el mío lo tienen varios ya que estuvimos a partir de la organización del webinar, pero igual lo dejamos de nuevo acá ante cualquier duda o consulta que surja a raíz del webinar, ¿no? Solamente eso, Agus, continúa vos. Gracias. Bueno, veo acá Mario, PR tiene en cuenta los días nublados y las condiciones climáticas. Correcto. El PR tiene en cuenta, a ver, el PR toma como base la energía incidida en el plano del colector. O sea, no toma en cuenta inclinación y orientación, ¿sí? Porque toma en cuenta como base la energía incidida en ese plano, o sea, la que ya está en ese plano, y ahí empieza a contemplar pérdidas por suciedad, pérdidas por nubosidad, pérdidas por cableado, por equipamiento, por resistencia de conductores y etcétera, ¿sí?
Lo que no tiene en cuenta, y es importante considerarlo, es la inclinación y la orientación de la planta, del panel. Bueno, ¿qué pasa cuando hay arranque de evaporadores o humidificadores? ¿Conviene incorporar equipos de arranque suave? Bueno, muy buena pregunta. La gran ventaja del equipamiento on-grid es que no es demasiado influenciado por lo que hay aguas arriba de su punto de vinculación. Como son equipos que se sincronizan con la red, si la red no tiene una extrema cantidad o no tiene muy mala cantidad, muy mala calidad por condiciones de armónicos, por subidas o bajadas de frecuencias, por subidas extremas o picos o bajadas de tensión, con que sea una red relativamente estable, ya para el inversor on-grid es suficiente para sincronizarse. Entonces, obviamente, una industria frigorífica tiene una red estable porque tiene equipamiento complejo, tiene PLC, tiene equipos sofisticados. Con eso suele bastar para acoplar nuestros equipos y no hay que hacer modificaciones en la instalación actual, ¿sí? Em, bueno, PR tiene en cuenta los días nublados, sí, y acá comentan que está en el valor de HSP, sí, también. HSP tiene en cuenta clima, tiene en cuenta condiciones meteorológicas de la zona, tiene en cuenta irradiación de la zona. Ahí sí que no tiene, el HSP no tiene en cuenta consideraciones em, de la planta particular, de la planta fotovoltaica en particular. Tiene en cuenta las condiciones del entorno, ¿sí? El PR, en cambio, sí tiene en cuenta las condiciones de la planta particular. ¿Hay tutoriales del uso de los simuladores? Sí, tenemos tutoriales del uso de PVCs, bueno, de fusión solar. Eso pueden entrar a la portal solar, consultar por ahí y solicitar. Se puede comentar por este medio los valores de mano de obra, montaje de instalaciones. Bueno, sí, ahí ya por la parte comercial, no queremos contaminar mucho Portal Solar con cuestiones comerciales. Ustedes saben que es un portal que está netamente orientado a lo que es la difusión de la tecnología. Si quieren conocer más valores, cuestiones comerciales de obras y demás, me pueden escribir a mí directamente, que quedan mis datos en la presentación. Podemos. El impuesto al valor agregado IVA, ¿recomendás reconsiderarlo también el costo de la tarifa? Bueno, excelente pregunta. Hago una aclaración y un disclaimer. Yo no soy contador, o sea, estas cosas las manejo por los análisis financieros, pero puede haber un error. El costo de la energía se contempla perdón, el IVA aplicado a la energía es del 27%. El IVA aplicado a la planta fotovoltaica en paneles es del 10,5%, en el resto de los insumos y en la mano de obra es del 21%. Hay un ahorro en lo que es IVA cuando instalamos una planta fotovoltaica porque el gasto evitado, o sea, la energía que genero y autoconsumo, se la dejo de pedir a la distribuidora. Esa energía le hubiera impactado el 27% de IVA y a mi planta fotovoltaica le impactó en promedio un 18-19%. Nosotros no lo consideramos, porque tomamos un escenario pesimista y decimos, bueno, no, ni tomamos esa cuestión fiscal y no lo consideramos. Si alguien conoce más en detalle cómo hacer esos cálculos, es contador o lo que fuera, y lo puede implementar, excelente. No es tan significativo el impacto, porque también hay una cuestión de financiera del IVA, digamos, porque yo me lo ahorro al principio y lo voy recuperando después, entonces no hay que contemplar el costo del dinero en el medio. Pero sí, hay un beneficio fiscal en términos de IVA cuando implemento una planta fotovoltaica, insisto, porque la energía paga IVA del 27 y los insumos fotovoltaicos pagan IVA promedio del 18-19. Em, bueno, el ahorro de la parte impositiva hay que calcularlo, sumarlo, correcto, correcto. El ahorro de la parte impositiva que sí aplicamos siempre es el que aplica directamente sobre los gastos de energía en la factura de luz. Eso sí, porque hay lugares que son hasta el 10% y eso es directo, es un ahorro directo. Bajo la base imponible y no me lo cobran. ¿Al frigorífico le conviene autoconsumo o comprar en el Mater? Bueno, excelente pregunta. Ojo, no son, digamos, no es uno o el otro. Nosotros trabajamos con frigoríficos que tienen una planta fotovoltaica instalada y también le compran al Mater. Hay un tema ahí que la ley de generación distribuida solamente le permite aplicar a usuarios de distribuidora. Los frigoríficos que compran en el Mater o en el mercado eléctrico mayorista son grandes usuarios y no aplican a esto. Pero si yo hago un proyecto donde mi autoconsumo es prácticamente total, como el caso que vimos, que era el 90%, 95%,
A mí no me interesa que me coloquen el medidor bidireccional porque nunca le voy a vender energía a la red, básicamente porque soy un sumidero de energía y la potencia instalada es muy chica. Entonces, hay casos de frigoríficos que compran en el Mater, que hacen buenos contratos de PPA con termoeléctrica, perdón, con plantas solares en el norte o con plantas eólicas, y que también tienen un proyecto de autoconsumo que les da muchísima mayor certidumbre en términos de la tarifa, porque ya tienen un proyecto de inversión hecho y saben que cierto porcentaje de la energía siempre lo van a producir ellos, con un LCOE fijo que calcularon al principio de la inversión. O sea que es súper combinable. Los LCOE que nos dan hoy los proyectos de autoconsumo son mucho más bajos que los precios de energía que se negocian en el Mater. Entonces, si tengo que responder por uno o por otro, y para mí es conveniente un proyecto de autoconsumo, pero por ahí no me alcanza con el proyecto de autoconsumo porque igual tengo que salir a comprar energía al mercado eléctrico mayorista y tengo que cumplir con el 20% que me exige la ley de grandes usuarios. Entonces, nada, no es uno o el otro. Son proyectos que se pueden combinar perfectamente. Yo no soy un técnico como vos, pero puedo dar una Sí. simple observación respecto a este tema. Creo que justamente también el tema del autoconsumo garantiza la seguridad del suministro, que tal vez en el Mater, como lo estamos viendo con estos problemas de infraestructura que estamos viendo en el transporte eléctrico, que está bastante saturado a nivel nacional, tal vez pueda llegar a tener algún inconveniente respecto a esto, a la seguridad del suministro, cosa que generando tu propia energía evitarías este problema, ¿o no? Sí, 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 tal cual. A ver, nosotros estamos seguros de que la generación distribuida se va a venir muy fuerte. Primero porque son proyectos mucho más fáciles de ejecutar que todas las inversiones de transporte que va a haber que hacer. Em, y después porque lo ejecuta directamente el privado on-site y no dependen, bueno, de inversiones de gran escala, con el Estado en el medio y demás. Sabemos que gran parte de la crisis energética se va a ir, no quiero decir emparchando porque suena como si uno estuviera poniendo un parche y es algo, digamos, con connotación negativa, pero sí se va a ir solucionando parcialmente con generación distribuida que le da mucha previsibilidad a los usuarios. Con plantas on-grid y también con sistema de almacenamiento de gran escala, con el que hasta hay ciertos clientes que se van a poder desconectar al 100% de la red. Em, bueno, acá nos dejaría la presentación. Sí, claro, eso lo vamos a mandar. ¿Cómo se hace el cálculo del PR? Eso se hace con los simuladores. Les digo, para que tengan un valor referencial pueden usar 0.8, 0.85. Planilla Excel, no, no tenemos, podemos compartir junto con la presentación, no hay problema, tenemos algunas sencillas que se pueden usar. No es más que un flujo de caja muy simple, pero podemos compartir. Nosotros la presentación, tanto la presentación la podemos enviar por mail, pero además la repetición de del webinar, sepan que va a estar colgado en la pestaña de capacitaciones de Portal Solar para quien requiera verlo las veces que lo considere, ¿no? Perfecto. El 3% de suciedad me preguntan, bueno, el 3% es un valor estándar que se usa para instalaciones urbanas. Frigorífico es una industria sucia que podría ameritar colocar un poco más. Eso se puede calcular siempre. Pero sí, hay valores tabulados que aplican para distintas industrias, distintos contextos. Ambientes rurales con caminos rurales cerca tienen mucha tierra y ensucian más. Dentro del costo, sí, el costo que repasamos ahí, que usamos de referencia, tiene todo. Es una instalación completamente llave en mano. Para un consumidor con trifásica, ¿qué limitante o problema puede tener si planea hacer instalaciones monofásicas? No, ningún limitante. Esto va vinculado acoplado en la red y después si el cliente puede usar monofásica aguas abajo, mientras no desbalancee extremadamente las fases, no va a haber problema. Obviamente un frigorífico tiene un consumo en trifásica y balanceado, no hay problema con eso. Un inversor mide armónicos y coseno phi. El inversor sí, no mide armónicos, es sensible a los armónicos, pero sí mide coseno phi y es capaz de inyectar reactiva y mejorar el factor de potencia de una instalación industrial. Incluso de noche puede inyectar reactiva.
¿Cómo determino si la calidad del panel, de acuerdo a las especificaciones técnicas, es aceptable? Bueno, la mejor forma es comprando paneles Tier 1. Ahí tienen la referencia de las marcas. ¿Y qué software recomiendan? El software de Huawei Fusión Solar para hacer cálculos rápidos y aplicados con Huawei funciona muy bien. El software PDSys es mucho más detallado, es un software pago que tiene muchísima potencia. Yo recomendaría el software de Huawei o de alguna marca particular para hacer los primeros cálculos, los primeros ensayos, y después si ya está cerrado el proyecto o se está por cerrar, usar PVSys o pedir PVSys, ¿no? Si ustedes son usuarios. Claro, inyectando reactiva pierde inyectar activa. Obviamente, nada es gratis en la vida. Si inyecto reactiva, bajo el rendimiento de activa. O si quiero inyectar de noche reactiva, voy a consumir activa. Bien. Al software de Huawei en la página de Huawei Fusión Solar. Bueno, creo que con eso estamos un poco pasados de tiempo. Les agradezco muchísimo a todos la participación. Insisto, estamos acá en Expo Agro. Si quieren pasar, están 963. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir entrando a Portal Solar para ver nuevas novedades, nuevos webinars que seguimos dando. Y bueno, gracias nuevamente, un abrazo para todos. Nos estamos viendo. Gracias, Agus, por la presentación muy clara. Nada, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Tincho. Hasta luego.